El pacto con el diablo. Esta historia se desarrolló en el estado de Michoacán. Resulta que un individuo estaba por recibir un puesto importante en su pueblo. Dicho nombramiento merecía que organizara una gran fiesta, pero el muy irresponsable no había preparado nada. Su esposa lo regañó diciéndole que ya debía tener todo listo para el convivio. Él, sin apenarse o preocuparse siquiera, le dijo a su mujer que para lograrlo, al día siguiente iría al pueblo y le pediría dinero al primero que se encontrara. Y así lo hizo. Al día siguiente, muy temprano, salió de su casa, y el primero que se encontró fue un catrín montado sobre una mula. Se acercó a él y le comenzó a hacer plática. Después de intercambiar unas palabras, le dijo abiertamente que necesitaba dinero, que él tenía cómo garantizarlo. El catrín, que en realidad era el diablo, lo escuchó con atención y le dijo que le daría el dinero, pero que a cambio tendría que entregarle al ser que siempre salía a recibirlo cuando llegaba a su casa. El individuo, creyendo que se refería a su perro, aceptó con gusto. «Yo te llevaré el dinero», dijo el catrín, «y cuando llegue a dejártelo, no dejes salir a tu familia. Quiero que solamente salgas tú a recibirlo». El incauto hombre regresó a su casa y le contó a su esposa que un catrín le daría mucho dinero a cambio de su perro. 3 días después, por la noche, se escuchó acercarse una carreta a la casa del individuo. Cuando salió a abrir, vio que el catrín venía acompañado de unos extraños hombres. Lo primero que le dijo fue: «¿En dónde lo echamos?», refiriéndose a los costales de dinero que llevaba. El ingenuo hombre les dijo en dónde colocarlos, y los acompañantes del catrín obedecieron. Le dejaron 3 bultos, llenos de monedas de oro. La esposa del afortunado preguntó a su hija sobre la identidad de estos hombres, pero ella no supo qué contestarle. El catrín le dijo al individuo que debía saldar su deuda una vez pasada la fiesta. «Ya que está aquí el dinero, te voy a cumplir con lo pactado», dijo el hombre. «Te daré a mi perro». «Yo no quiero a ningún perro», dijo el catrín. «Quiero a tu hija». Como el inconsciente hombre vio tanto dinero, no sintió remordimiento en entregar lo que el catrín pedía. Antes de retirarse, le indicó qué camino debía tomar para llegar a su casa. El catrín se marchó en su carruaje aprisa, tan aprisa que a su paso su vehículo sacaba chispas. Finalmente el individuo pudo dar la fiesta como la había planeado, con castillos, toritos y músicos para amenizar la velada. Además, llevó una buena cantidad de dinero a la iglesia como ofrenda, pero el sacerdote, al desconocer de dónde provenía ese dinero, se rehusó a aceptarlo. Mejor para el torpe hombre, pues llegando a su casa lo primero que hizo fue arrojar las monedas al aire. Pero pasada la fiesta recordó que debía cumplir su deuda con el catrín, así que al caer la noche del día siguiente se dirigió a la casa de éste. Se llevó a su hija y a su esposa, pero no les dijo a dónde iban. Ellas solo obedecieron, pero presintieron que algo malo estaba por pasar. Durante el trayecto, pasaron por una capilla dedicada a la Virgen María, y su hija le pidió que le permitiera hacer una pausa porque quería rezar. El hombre no se rehusó. Se apartó un poco y se sentó en unas rocas. La madre de la muchacha fue con ella y las dos rezaron con mucha devoción. «Ay, Madre Santísima, no sé a dónde lleva mi marido a mi hija, pero confío en ti que la salvarás de cualquier mal», expresó la madre. De repente, a ambas les dio mucho sueño y se quedaron dormidas. De acuerdo a la leyenda, la Virgen se levantó de su altar y adoptó la forma de la mujer y su hija. El individuo continuó el viaje acompañado por las que él creía eran su esposa e hija. En cuanto llegó a su destino, que era una casa grande con zaguán de acero, pidió a quien lo atendió hablar con el catrín. El sirviente del diablo sintió desconfianza en cuanto vio a estas personas y se lo advirtió a su amo. «No me parecieron bien esas personas, amo». No obstante la advertencia de su empleado, el catrín ordenó que pasaran. En cuanto estuvieron frente al catrín, éste supo que lo habían engañado. Entonces le dijo al deudor: «¿Le agradeces a tu hija que por devota que fue, te ha salvado de la deuda que tenías conmigo? Esas que me traes son imágenes.
Yo no te pedí eso. Anda, vete ya. El desvergonzado flojo no entendió a qué se refería el Catrín con eso de imágenes, pues él solo veía a su mujer e hija. El hecho es que salieron de ahí y regresaron a su casa. En el camino, las mujeres nuevamente le solicitaron pasar a la capilla, pues querían rezar. Al momento de entrar a la capilla, las dos se convirtieron en la figura de la Virgen, al mismo tiempo que despertaron madre e hija de verdad y volvieron a casa con su marido. Ya a salvo, la familia hizo una reconstrucción sobre lo que había pasado. Ante la extrañeza del caso, el irresponsable individuo comprendió que el Catrín no era otro que el mismísimo diablo. Se arrepintió de lo que había hecho y debido al impacto de saber que había visitado el mismísimo infierno, falleció al poco tiempo. El diablo enjabonado. Ocurrió en la población de Arandas, Jalisco, en 1946. El sacerdote del pueblo advertía en misa de la aparición de una extraña mujer en una cantina que estaba ubicada entre la esquina de Martínez Valadez y Juárez. El señor cura tenía la idea de que se trataba de un demonio. Era de una belleza sobrenatural y provocaba a los hombres a beber hasta embrutecerse. La bella mujer bebía tanto cuanto le invitaban, pero nunca hablaba, nunca dijo su nombre ni dónde vivía. Solo se limitaba a sonreír y a incitar a los hombres a beber y a beber. Siempre desaparecía sin que nadie pudiera precisar en qué momento había abandonado el local. Algunos comenzaron a creer que se trataba de una alucinación provocada por el exceso de alcohol. Cierta noche que la cantina no abrió sus puertas, se reunieron solamente el cantinero y dos de sus mejores amigos. Durante la charla de amigos, mientras jugaban dominó, se refirieron a esa mujer que hasta ese momento resultaba un enigma. Los amigos bebían de una forma moderada, solo para pasar un rato agradable. «Creo que esa mujer en verdad es el diablo, tal y como dice el cura», comentó uno de los amigos, a lo cual el cantinero de inmediato repuso: Curillas, ellos no saben nada. Solo lo dijo para infundir miedo en la gente de este pueblo, para que dejen de venir a mi negocio. En ese momento una corriente de aire frío entró al lugar moviendo con fuerza una cortina. Esto provocó algo de temor entre el grupo. Tranquilos, no pasa nada, dijo el cantinero al ver que sus amigos se habían puesto serios. Siguieron jugando y bebiendo, tratando de dar por terminada la charla sobre la extraña mujer que noche a noche acudía a la cantina. Comenzaron a platicar sobre otras cuestiones, y los tres estaban más tranquilos. De repente se les fue la energía eléctrica. Al quedar en tinieblas sintieron miedo. Algo presentían. Tenían temor de que la extraña mujer se les manifestara. El cantinero se armó de valor y se puso de pie. Se acercó a una ventana, se asomó y vio que la luz se había ido en todo el pueblo. Tranquilos, se fue en todo el pueblo, dijo en voz alta. El cantinero regresó a la mesa con sus amigos, pero siguieron a oscuras porque no tenían ni siquiera una vela para alumbrarse. En ese momento unos ojos rojos se presentaron ante el grupo, que enmudeció a causa del miedo. El cantinero, por instinto o Dios sabrá por qué razón, se paró rápido, tomó una cubeta con agua jabonosa que tenía en la otra mesa y la arrojó sobre esos ojos rojos, que cada vez brillaban con mayor fuerza. Al hacer esto, la energía eléctrica regresó. Se prendieron las luces y los ojos rojos desaparecieron. Para mayor horror, descubrieron sobre la mesa una cuarta copa con lápiz labial en la orilla, como si una mujer hubiera estado bebiendo con ellos. El que engañó al diablo. Todos le llegaron a tener aprecio al chico ardilla, como le decían, a excepción de algunas beatas que comentaban su origen bastardo. Pero este chico era algo especial, muy trabajador y consciente de su procedencia, aunque no por ello dejaba que los contados malos tratos le mermaran su felicidad. Sabían en el pueblo de sobra que su padre era de buena familia, quien tuvo un desliz con una indígena, y desde que nació el joven tuvo que irse a vivir con los dueños del apartado, una enorme finca que abarcaba desde la villa de la Asunción de Aguascalientes hasta casi colindar con el Real de Zacatecas. Ahí obtuvo el sobrenombre, y aunque en un principio no le agradó, terminó por acostumbrarse.
Ya entrado en la adolescencia, se enamoró de una joven de su edad, aficionada como él a las flores y las mariposas, pero no así de su misma condición, ya que era la hija de los dueños de aquella propiedad. La joven había sido pedida en matrimonio por el conde de Óptala, y aunque la ardilla ya era caporal, no podía comparar sus ganancias con los bienes de aquel hombre. Cierto era que las tierras del apartado nunca habían sido tan prósperas. Incluso se llegó a rumorar que pronto Ardilla tendría los medios suficientes para luchar por su amor, pero la verdad era que el padre de la joven se oponía rotundamente por la procedencia del mozo. «El caporal no es para ti, no es de tu clase», gritaba cada vez que la joven intentaba tocar el punto. De tanta insistencia, el padre decidió enviarla a un convento, o tal vez a España, pues no se conoce el verdadero paradero de la doncella. Fue entonces cuando se dice que se apareció el diablo. Le habló como un amigo compasivo, como el padre que el chico nunca había tenido, y obtuvo de él un pacto en forma de apuesta. Jugaron a ver quién rescataba el mayor número de reses llevadas por los chichimecas al monte. El que ganara daba el alma por nada o el servicio por nada. El joven, que de inteligencia no se preocupaba, mandó clavar 1000 cruces repartidas en todas las sementeras, por las que pasaría el diablo con sus reses. Las cruces impidieron el paso. Aún así, el despiadado ser, al cumplir su parte, ocasionó un accidente terrible a los enamorados. Se dice que la joven desapareció, porque en realidad se trataba de solo una ilusión, y que Ardilla se estrelló en las rocas de un desfiladero, donde el diablo lo hizo caer. El diablo y el relojero, Daniel Defoe. Vivía en la parroquia de St. Bennet Funk, cerca del Royal Exchange, una honesta y pobre viuda, quien después de fallecer su marido, tomó huéspedes en su casa, es decir, dejó libres algunas de sus habitaciones para aliviar su renta. Cedió su buhardilla a un artesano que hacía engranajes para relojes y que trabajaba para aquellos comerciantes que vendían dichos instrumentos, según es costumbre en esta Navidad. Sucedió que un hombre y una mujer fueron a hablar con este fabricante de engranajes por algún asunto relacionado con su trabajo. Y cuando estaban cerca de los últimos escalones, por la puerta completamente abierta del altillo donde trabajaba, vieron que el hombre, relojero o artesano de engranajes, se había colgado de una viga que sobresalía más baja que el techo o cielo raso. Atónita por lo que veía, la mujer se detuvo y gritó al hombre, que estaba detrás de ella en la escalera, que corriera arriba y bajara al pobre desdichado. En ese mismo momento, desde otra parte de la habitación, que no podía verse desde las escaleras, corrió velozmente otro hombre que llevaba un escabel en sus manos. Este, con cara de estar en un grandísimo apuro, lo colocó debajo del desventurado que estaba colgado, y subiéndose rápidamente, sacó un cuchillo del bolsillo y, sosteniendo el cuerpo del ahorcado con una mano, hizo señas con la cabeza a la mujer y al hombre que venían detrás, como queriendo detenerlos para que no entraran. Al mismo tiempo mostraba el cuchillo en la otra, como si estuviera por cortar la soga para soltarlo. Ante esto, la mujer se detuvo un momento, pero el hombre que estaba parado en el banquillo continuaba con la mano y el cuchillo tocando el nudo, pero no lo cortaba. Por esta razón, la mujer gritó de nuevo a su acompañante y le dijo: «¡Sube y ayuda al hombre!». Suponía que algo impedía su acción, pero el que estaba subido al banquillo nuevamente les hizo señas de que se quedaran quietos y no entraran, como diciendo: «Lo haré inmediatamente». Entonces dio 2 golpes con el cuchillo, como si cortara la cuerda, y después se detuvo nuevamente. El desconocido seguía colgado y muriéndose en consecuencia. Ante la repetición del hecho, la mujer de la escalera le gritó: «¿Qué pasa? ¿Por qué no bajáis al pobre hombre?». Y el acompañante que la seguía, habiéndosele acabado la paciencia, le empujó y le dijo: «Déjame pasar, te aseguro que yo lo haré». Y con estas palabras, llegó arriba y a la habitación donde estaban los extraños. Pero cuando llegó ahí, cielos, el pobre relojero estaba colgado, pero no el hombre con el cuchillo, ni el banquito, ni ninguna otra cosa o ser que pudiera ser vista u oída. Todo había sido un engaño,
urdido por criaturas espectrales enviadas sin duda para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y expiara. El visitante estaba tan aterrorizado y sorprendido que, a pesar de todo el coraje que antes había demostrado, cayó redondo en el suelo como muerto, y la mujer, al fin, para bajar al hombre, tuvo que cortar la soga con unas tijeras, lo cual le dio gran trabajo. Como no me cabe duda de la verdad de esta historia, que me fue contada por personas de cuya honestidad me fío, creo que no me dará trabajo convencerlos de quién debía ser el hombre del banquito. Fue el diablo, que se situó ahí con el objeto de terminar el crimen del hombre, a quien, según su costumbre, había tentado antes y convencido para que fuera su propio verdugo. Además, este crimen corresponde también con la naturaleza del demonio y sus ocupaciones, que yo no lo puedo cuestionar, ni puedo creer que estemos equivocados al cargar al diablo con tal acción. No puedo tener certeza sobre el final de la historia, es decir, si bajaron al relojero lo suficientemente rápido como para recobrarse, o si el diablo ejecutó sus propósitos y mantuvo aparte al hombre y a la mujer hasta que fue demasiado tarde. Pero sea lo que fuera, él se esforzó demoníacamente y permaneció hasta que fue obligado a marcharse.